Oye, ya es una institución la frase de Julio Silvas aquí en Luz Noticias. ¿Y cómo no habría de estar de maravilla, José? A ver. Con esta hermosa vista que siempre presumo y no me cansaré de hacerlo. Creo que a raíz de esta hermosa vista, José, que tenemos aquí frente a nuestra ventana, donde se aprecia nuestro río y toda la reforestación que hay, considero que mucha gente quiere venir a este programa. No, les encanta. O sea, les encanta estar en la silla donde estás, hablar en el micrófono. Tienen un ventanal precioso para ver el río Culiacán, que se junta con el Tamazula, con el Humaya. Ahí mismo, Ahí lo mismo, tenemos enfrente. Enfrente. Sí. Un espectáculo de colores y un concierto de aves que temprano a quien pasa por ahí lo alegran con trinitos. Sí. Entonces, pues, ¿cómo no habría de estar contento ante esta hermosa vista que tenemos? Y bueno, saludar desde luego a los amigos y amigas que tenemos aquí en Luz Noticias. Muy bien. No, pues nos contagias, Julio. Nos contagias con tu ánimo. A veces decimos, bueno, nuestra vida pues es normal, pero cuando viene Julio Silvas y nos dice, tienes una vista privilegiada aquí. Oh, sí es cierto. Volteo a la izquierda y sí es cierto. Mira, qué privilegio. Oye, Julio, ¿cuál es el tema el día de hoy? Fíjate. Ya sabemos cuál es. Sí, ¿cuál va a ser el tema? Tú José? sabes cuál es el tema. ¿Qué está pasando con el INE? Leyes secundarias. Yo sé que traes ese tema. ¿Qué dicen los empresarios al respecto? ¿Se toca o no se toca el INE? Bueno. A ver. Del INE, si me permite, solo quisiera decir que lo mejor es no tocarlo. Así como está. Así tal cual. Está bien. Y creo que al INE lo deberían defender particularmente todas las mujeres que participan en política. Te voy a decir por qué las mujeres. Porque fue gracias al INE que las mujeres, todas las que están dentro de los institutos políticos, tuvieron derechos a la famosa paridad de género. El INE emitió documentos y contravenciones para que se les garantizara ese derecho a nivel país, y es hoy día que las mujeres que gustan de participar a través de los partidos políticos en la política tienen posiciones y se respeta el 1-1, ¿no? Yo creo que ahí ese es, de entrada sería una causa de lucha de todas las mujeres, indistintamente del partido político en el que militen, y no se diga de todas las mujeres ciudadanas en general, pero también de todos los hombres y mujeres que hay en nuestro país. Creo que los órganos constitucionales autónomos forman parte de ese sistema de pesos y contrapesos que debe de existir en un país, con el objetivo de darle al ciudadano condiciones para el adecuado funcionamiento de las instituciones. Y precisamente, José, yo quisiera, si me permite, desde luego, hacer una breve reflexión que tiene que ver precisamente con los derechos que tenemos los ciudadanos. ¿Sabían ustedes, amables audiencia, que todos nosotros los ciudadanos tenemos derecho a una administración pública eficiente? Es un derecho que tiene el ciudadano. Sí. Yo quisiera compartirles, para abundar en la importancia que tienen los órganos constitucionales autónomos, como es el INE, pero también como es, por ejemplo, los tribunales federales de justicia administrativa o los tribunales estatales, como es el caso acá en Sinaloa, que tienen, y lo valioso que se vuelven para el ciudadano como herramientas. Fíjate, José, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió a un ciudadano que el Estado le reparara los daños causados por una administración deficiente. Se llama responsabilidad patrimonial del Estado. Y esta procede cuando le dicen los abogados, procede la reparación integral del daño y por ende el pago de la indemnización correspondiente, dice, cuando se viola el derecho
fundamental a una buena administración pública. Este es un caso que tiene que ver con la Ciudad de México, y resulta que una persona, José, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actividad irregular de la Agencia de Gestión Urbana y de una alcaldía de la Ciudad de México, con motivo del fallecimiento de su cónyuge, quien, al conducir una motocicleta en un puente vehicular y derivado de su falta de mantenimiento, al pasar por un bache, perdió el control e impactó contra los barrotes de contención y salió proyectada por encima del puente. Entonces, a raíz de esto, un ciudadano pone una demanda, ¿verdad? Demanda a la ciudad, a la alcaldía, sí. Y ellos, los jueces, a través de la función que tienen, pues obviamente determinan que al demostrar la concurrencia de hechos y las condiciones causales entre el daño patrimonial causado y la actividad irregular, pues le dan la sentencia a favor al ciudadano y le ordenan a la ciudad, a la alcaldía de la Ciudad de México, repararle el daño al ciudadano. ¿Por qué? Porque la buena administración pública es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos, al cual se vincula e interrelaciona con otros. Es decir, todo lo que pasa en mi comunidad, en mi estado, en mi país, está garantizado o debe de ser garantizado su correcto funcionamiento por las leyes. Y en este caso, José, es muy relevante porque estamos hablando del INE, pero estamos hablando también de los demás órganos constitucionales autónomos, sí, como los tribunales de justicia administrativa y como muchas otras cosas. Los ciudadanos se fijan o nos fijamos que si cuánto gana tal o cual funcionario. Sí, déjame decirte que para mí en lo personal el presidente de México gana muy poquito en comparación con su responsabilidad y quizás no tenga mucho que ver el sueldo con otros factores. Creo que si un funcionario se va a dedicar 100% a una actividad, y no es cualquier actividad, es una actividad que pondera el ejercicio de los derechos y los deberes del ciudadano, pues debe de ser bien remunerado. No a lo mejor de forma excesiva, pero sí bien remunerado, y debe de tener resuelta esa parte para no ser entonces expuesto pues ante las necesidades económicas apremiantes de una familia a situaciones. Deben ser cargos bien profesionales. Y yo creo que los gobernantes deben de enfocarse todos, de los distintos grupos políticos a quien hayan llegado al poder, a garantizarnos a los ciudadanos una administración pública eficiente. Tú no me dejarás mentir, cualquier ciudadano que nos escucha hoy por hoy sabe de deficiencias que hay en su comunidad, desde un foco que no funciona, desde tantos y tantos topes que a propósito se ponen y que dañan las suspensiones de los vehículos, porque simple y sencillamente a veces no alcanzan a lo mejor los policías de tránsito para estar multando a tantas personas por exceso de velocidad, desde luego, o tantos y tantos baches u hoyos o problemáticas que suceden, que nos dañan y nos afectan patrimonialmente. Entonces, los gobiernos de todos los niveles tienen obligaciones ante nosotros los ciudadanos, y una de ellas es el garantizarnos el derecho a una administración pública eficiente. Y ahí, amable auditorio, creo que nos toca a nosotros los ciudadanos empezar a levantar la voz de manera respetuosa, claro, y a través de los órganos constitucionales autónomos, como es tribunales de justicia administrativa, que son OCAS, el propio INE o la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México. Claro. Todos los órganos constitucionales tienen una función, José. ¿Y cuál es la función principal? Que tú como ciudadano te puedas defender
ante una violación a tus derechos, en este caso vamos a hablar del INE, a tus derechos políticos, frente al poder, el poder más amplio que tiene un gobernante, porque un alcalde, un gobernador, un presidente de México tienen más poder que tú, claro, porque tienen el poder de la representación de una nación, de un estado, de un municipio. Tú como ciudadano, ante ese poderoso señor, te encuentras en condiciones de desventaja cuando de violación a tus derechos se trate. Por tanto, el Estado se diseña a partir de instituciones y se pondera la importancia de los órganos constitucionales autónomos. El INE nace de una problemática donde la famosa caída del sistema, y se genera una crisis, y se viene el IFE ciudadano, y luego se viene el IFE como lo conocemos ahora, y ahora el INE, y que ha sido una institución que, si bien es cierto, es perfectible, creo que cualquier cambio que se pudiera hacer debe ser para fortalecerla. Lo mismo diría del Banco de México. Si hoy la situación inflacionaria en el mundo es un caos, y en nuestro país medianamente la tenemos controlada, José, ha sido gracias a que el Banco de México es un órgano autónomo constitucional. ¿Y qué significa esto, amable auditorio? Que están al mismo nivel de poder contra el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, ¿verdad? Es decir, que sí le tienen que rendir un informe al Congreso de la Unión en este caso, sí, claro, pero tienen autonomía en cuanto al ejercicio de sus funciones, y eso es muy importante que exista, porque en esa medida permites que las decisiones que se tomen sean las más correctas y las más apegadas a los derechos. Entonces, yo pongo y aprovecho este comentario para poner en la mesa esta parte y decirle a la audiencia, hay que dejarnos de politiquería. Hay muchos que por todo aplauden y muchos más que por todo critican a quien toma las decisiones en nuestro país, en nuestro estado o en nuestro municipio. Yo invito a la gente, José, a que seamos institucionales y que debatamos en base a eso. La forma en que podemos garantizar o pedirle al Estado que garantice nuestros derechos es a partir de las instituciones. Y para esto están los órganos constitucionales, como es la Comisión de los Derechos Humanos, el INE, el INEGI, muchos más. Y debería de el ciudadano procurar su fortalecimiento y no ceder. Que si hay cuestiones de partidos, ese es otro tema. Yo lo que considero es que tenemos que fortalecer y tenemos que apostarle los ciudadanos a un ejercicio responsable de nuestra función de ciudadano, y eso implica denunciar, exigirle a la autoridad municipal, del Estado y de la Federación una administración pública eficiente. No se vale que con tantos millones de pesos que se pagan de impuestos tengamos unas administraciones públicas deficientes. Creo que ellos deben implementar los mecanismos necesarios, y no me refiero a una autoridad en particular, para que los ciudadanos gocemos de los derechos que nos son conferidos constitucionalmente y los cuales juraron, bajo protesta de ley, cumplirlos. Yo creo que aquí se trata de eso, José. Tenemos que apostarle más a una ciudadanía informada, activa, pero sobre todo que haga propositiva, ¿no? Nuestra voz, en este caso, no es contra nada ni nadie, simple y sencillamente es como buscar despertar como ciudadanos a la responsabilidad que tenemos y empezar a exigirle a la autoridad, porque definitivamente nos han quedado mucho a deber. Históricamente, no estamos hablando de tiempo presente. Nuestro país, nuestro estado, nuestros municipios han venido avanzando a paso de tortuga y tenemos que ayudarle a los gobernantes exigiéndoles. Bien. Pues bueno, Julio, otra vez una tan atinada reflexión que estás haciendo a nuestro auditorio. Pues el INE no se toca, para ti. Para mí, no se toca. El INE hay que dejarlo como está y hay que fortalecerlo. Bien, muy bien. Pues muchas gracias, Julio, por estar aquí en Jueves de Julio. A las órdenes, José.